Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Estamos llegando ya al último sermón del mes de marzo, último sermón de la serie Revisión, que nos ha llevado en un camino de repaso, en un camino de recordatorio acerca de cuáles son los pilares fundamentales que sostienen el trabajo de nuestra iglesia local, en particular aquí en Concepción, como grandes principios bíblicos que extraemos de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son ellos? En primer lugar, comenzamos hablando de la misión. Como somos una iglesia encendida por la misión de Dios, queriendo ser colaboradores en lo que Él está haciendo en medio de los tiempos y en nuestra ciudad. El segundo sermón hablamos sobre el importante concepto de acogida, del ser una familia, del animarnos, exhortarnos y considerarnos los unos a los otros, para que todos aquellos que buscan conectarse con Dios a través de su palabra en nuestra comunidad puedan encontrar una sonrisa y puedan encontrar un abrazo de bienvenida. La semana pasada hablamos sobre el tercer pilar importante de nuestra visión como iglesia, que es un llamado al servicio. No fuimos llamados solamente a vivir la espiritualidad de manera privada y personal. Fuimos llamados para desbordar la salvación en la ayuda y el servicio de aquellos que lo necesitan, sirviendo al Señor con nuestros dones para glorificarle y también bendecir al prójimo. Hoy día vamos a sentar el cuarto valor importante que tiene que ver con nuestra visión y que apunta principalmente hacia lo que queremos construir como iglesia, no solamente en la vida de nuestros miembros, sino también en nuestra comunidad. Para eso quiero mostrarle un muy breve video que de alguna manera resume algunos de los principios que ya hemos visto y sobre el cual también me gustaría añadir algunas reflexiones antes de pasar al texto bíblico. Así que preste atención. En este video que acabamos de ver se resume de una manera fantástica la perspectiva bíblica de lo que es ser iglesia. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una empresa, no es una institución, no es una organización. La iglesia es un organismo que es distinto. La iglesia es una comunidad relacional centrada en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia no es meramente una denominación.
La iglesia es una familia, y no cualquier familia, la familia de Dios, a la cual usted ha sido llamado a ser parte. Así que, a la luz de la palabra de Dios, nosotros como iglesia entendemos que hemos sido llamados a ser una comunidad orientada hacia afuera, ¿sí? El concepto iglesia proviene del griego eklesia, que a su vez toma una preposición que significa literalmente hacia afuera, una congregación de santos que han sido convocados y llamados hacia afuera. ¿En dónde? En donde están las personas escogidas por Dios, en donde están las personas que debemos alcanzar por la predicación del Evangelio. Y esto es sumamente revelador, porque evangelizar no es sencillamente invitar a la iglesia a una persona para que escuche el sermón del pastor. No es sencillamente eso. No digo que eso esté malo, eso es muy bueno. Tal vez usted mismo ha estado compartiendo estos materiales que hemos estado produciendo a través de las transmisiones con otras personas para que escuchen y oigan el Evangelio. Y eso está muy bien, pero evangelizar no se limita solamente a ello. No es solamente, por ejemplo, entregar un tratado de lectura para que la persona pueda leer y reflexionar. Evangelizar tampoco es preparar una actividad masiva cuando se podía, ¿cierto? Hoy día eso está prohibido, pero cuando se podía, y recibir, 20 familias invitadas, esperando que al domingo siguiente ellas vuelvan a venir solo por gusto. La evangelización, el comunicar las buenas noticias del Evangelio, como la Biblia lo enseña, es algo esencialmente relacional. La evangelización es esencialmente relacional. Es confrontar a las personas con Jesús, conociendo sus necesidades, haciéndonos partícipes de sus dudas, para que ellas puedan encontrar la respuesta en Cristo Jesús. Por lo tanto, evangelizar es una tarea que demanda de nuestro tiempo. Evangelizar es una tarea que demanda de nuestro tiempo, incluso a veces varios meses con una sola persona. Porque el evangelismo se consuma con el discipulado, con el acompañamiento, con la cercanía, con el vínculo relacional que podemos generar con aquellas personas que están siendo llamadas también a formar parte de nuestra comunidad. Discipulado es acompañamiento espiritual, algo necesario para producir el debido crecimiento en aquella persona, para que la fe pueda echar raíces en el corazón de aquellas personas, para que esa fe también pueda desplegarse en sus vidas mediante los dones que el Señor nos entrega para servir a los otros y glorificar a Dios. Estos conceptos que vimos en el video y que de alguna manera también resumen las cosas que ya hemos visto en los sermones anteriores, no son más que un reflejo de cómo crecía la iglesia en el Nuevo Testamento. Al momento de leer las experiencias de la iglesia en distintas partes y latitudes del mundo, respecto de cómo la Biblia los presenta, vemos que eso era un denominador común. Lo relacional era fundamental en la plantación de nuevas iglesias. Por lo tanto, la consecuencia bíblica de nuestra obediencia a la Gran Comisión es necesariamente el crecimiento de la iglesia. Si somos una iglesia comprometida con la misión, si somos una iglesia comprometida con ser una familia y somos una iglesia comprometida con el servicio a Dios y al prójimo, entonces lo natural es que nuestra iglesia siga creciendo y siga desarrollándose. Pero ojo, no hablo solamente en términos numéricos, de contar cabezas o contar cuánto dinero hay en la tesorería. Hablo de crecimiento espiritual, hablo de la calidad del relacionamiento que usted puede sostener con Dios en un lugar donde puede desplegar su fe de manera saludable, en donde cada miembro puede y debería alcanzar la madurez cristiana. Y cuando nosotros avanzamos en ese proceso de madurez, llegamos a algo que es sumamente importante y que me gustaría meditar contigo hoy día. El Señor también demanda de su iglesia ser generosa para la misión. Generosa para la misión. De hecho, ese es el título de este sermón.
generosidad para la misión. Y vamos a basar esta predicación en el texto de Filipenses, en el capítulo 4, desde los versículos del 14 al 23, y yo le pido que usted abra su Biblia ahí en su casa o prenda la aplicación de su teléfono y la mantenga abierta para que vayamos leyendo este texto paulatinamente, ir aprendiendo del tesoro que el apóstol Pablo escribió y que con la inspiración del Espíritu Santo tiene hoy día plena relevancia para lo que estamos haciendo como iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que una iglesia que se desarrolla en función de los principios bíblicos y que se orienta hacia la misión es una iglesia madura. Una iglesia que madura espiritualmente, finalmente es una iglesia que también se involucra generosamente con la misión. Y la iglesia de Filipos, a la que el apóstol Pablo le escribió, es ejemplo de eso. La iglesia de Filipos era una iglesia sumamente y profundamente comprometida con la misión de Dios. ¿Y sabe cómo lo demostraban? ¿Cuál era una de las muchas maneras en que ellos demostraban estar comprometidos con la misión de Dios? A través de su apoyo financiero al apóstol Pablo. Ellos se habían comprometido financieramente a apoyar al apóstol Pablo. Y no se confundan. Filipos no era una iglesia rica, no era una iglesia compuesta de personas adineradas, quienes solamente daban de lo que les sobraba. No. Filipos incluso podríamos calificarla como una iglesia compuesta principalmente de personas pobres, pero que a pesar de su pobreza, ellos sabían perfectamente dónde debían invertir sus recursos, dónde los recursos que el Señor les había concedido administrar estaban mejor invertidos. Y lo más interesante de todo es que invertir en Pablo, el apóstol, no les reportaba para ellos ningún beneficio directo. Ningún beneficio directo. La razón es que Pablo estaba lejos de Filipos, trabajando en otras ciudades, plantando iglesias en otros lugares. Pero aún así vemos nosotros en Filipos una visión de reino. Invertimos en la misión, no porque necesariamente eso me reporte algún beneficio personal. Invertimos en la misión porque yo sé que con eso el reino de los cielos seguirá desplegándose por todas las latitudes de la tierra. En eso tenía su corazón la iglesia de Filipos. Ellos estaban involucrados en la misión de Dios, ayudando al apóstol Pablo durante más de 10 años. Para que iglesias en otras ciudades lejanas a Filipos pudiera desarrollarse, iglesias pudieran ser plantadas. Y ojo, Filipos tampoco nunca esperó que esos dineros les fueran retornados, porque ellos entendían que estaban siendo ocupados para sostener a un obrero que estaba plantando otras iglesias en otras latitudes y en otros países del mundo. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, reconocemos ahora. Vamos al texto bíblico, en el verso 14. Miren lo que dice el verso 14. Sin embargo, y escribe el apóstol Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La palabra participar es ofrendar. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, cuando yo más lo necesitaba, cuando yo más estaba apremiado por recursos. Ustedes gentilmente y generosamente me enviaron recursos y bien hicisteis. Bien hecho, es lo que el Señor espera y demanda de una iglesia que crece y madura espiritualmente. Entonces yo me pregunto, hermanos, en el propósito que hemos emprendido como Iglesia Presbiteriana de Concepción de crecer y madurar, ¿cómo va en nosotros este elemento que anuncia también madurez, que es la generosidad en la misión de Dios? Y tal vez es válido preguntarnos hoy día, ¿cómo hemos ayudado económicamente y financieramente al sostenimiento de la obra de Dios? ¿Cómo hemos participado de las necesidades de aquellos que están hoy día tal vez trabajando por el reino de Dios? Y no me malinterpreta, no es que tengamos que tener una lista para publicarla, ¿cierto? Y ser aplaudidos y felicitados, ¿cierto? Por ser, mira,
un hombre generoso, una mujer generosa que se compromete con el reino, ¿cierto? No me refiero a eso. Me refiero a sencillamente identificar en nosotros qué tan generosos estamos siendo con lo que le pertenece al Señor y que me ha sido dado para administrarlo, a fin de que el reino de Dios sea bendecido. El reino de Dios sea bendecido. Hermanos, cada uno de nosotros somos administradores solamente. Somos mayordomos de lo que Dios nos entrega mensualmente. Todo lo que tenemos es fruto de la bendición de Dios sobre nosotros. Y ese mismo Dios, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que nosotros tenemos, también demanda de iglesias maduras y de discípulos de Cristo el buscar oportunidades para ofrendar, buscar oportunidades para sostener, buscar oportunidades para ayudar a otros. Y eso es algo que de alguna manera también demuestra madurez. Demuestra madurez. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, y nuevamente ocupa el mismo verbo que el capítulo anterior, participar, ofrendar, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez para mis necesidades, estando yo lejos en Tesalónica, trabajando para otra iglesia, con otras personas, yo teniendo necesidad. Ustedes se comprometieron con el sostenimiento de la obra y enviaron una y otra vez para mis necesidades. Qué fantástico debe haber sido conocer a la iglesia de Filipos y haber conocido el corazón de los hermanos que componían esa iglesia. Una iglesia generosa, que si me disculpa la expresión, tenían absolutamente claro, ¿sí? Ellos la tenían clara, lo que debían hacer con lo que Dios les había dado. Esta iglesia de Filipos era una iglesia generosa. Apoyaron a Pablo económicamente durante más de 10 años. Y cada vez que Pablo iba a plantar una nueva iglesia, ellos se comprometían como aliados financieros. Vamos, Pablo, aquí nosotros te apoyamos, estamos contigo, aquí tienes recursos para que prediques el Evangelio con libertad, sin tener que padecer necesidades. Y cada vez que incluso el apóstol Pablo padeció momentos difíciles, le enviaban una ofrenda, le enviaban dinero. ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? Porque ellos estaban buscando oportunidades para dar. Oportunidades para dar. Porque querían ser buenos administradores de Dios. Porque cuando Dios nos entrega todo cuanto tenemos, no solamente nos entrega para satisfacer y suplir nuestras necesidades. Muchas veces en el Nuevo Testamento, incluso el propio apóstol Pablo, mandó a las personas a trabajar, pero no solamente para que tuvieran para sus propios deleites y caprichos o necesidades, sino también para que pudieran ayudar a otros, para ayudar al necesitado y para también invertir en el reino de los cielos. Alguna vez, hace muchos años atrás, escuché a una persona decir: si el Señor me da la oportunidad de ganarme la lotería, entonces yo voy a dar mucho dinero a la iglesia para plantar iglesias, para capacitar a nuevos líderes y para construir templos. ¿Qué le parece? Lo que aparentemente parece ser una muy buena razón para ganarse la lotería, en realidad demuestra muy poca piedad detrás de esa intención. Porque en realidad ello no es más que una expresión de la codicia del corazón humano. Cuando tenga mucho, entonces voy a dar. Cuando me sobre, entonces voy a dar. Cuando tenga para despilfarrar, entonces voy a dar. Pero esa no es la actitud de un corazón piadoso y genuino delante del Señor. Porque el mismo Señor Jesucristo fue aquel que escribió: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El mismo Señor fue aquel que repartió distintos talentos y distintas cantidades
Y felicitó a aquellos que ocuparon, no importando la cantidad, pero la ocuparon para invertir en el reino de Dios. Y les dijo, buen siervo fiel. Hermanos, no necesitamos ser ricos para ayudar a otros. No necesitamos ser ricos para ayudar a la iglesia, para comprometernos con la misión de Dios mediante el sostenimiento de la obra. Lo que usted necesita hacer solamente es un buen administrador. Y con administrador me refiero a que usted está usando para usted mismo ni siquiera recursos que son propios, son recursos que le pertenecen al Señor y que Él los compartió contigo para tu deleite, pero también para que los uses con sabiduría y con responsabilidad. Queridos hermanos, a esta altura del sermón, yo quiero decirles que no escribí esto para manipularles emocionalmente a fin de que cuando termine el culto ustedes abran su cuenta bancaria y la vacíen entregando dinero a la iglesia. Por favor. No estoy eso. Yo sé que usted me entiende. Yo sé que usted es una persona astuta que sabe a lo que yo estoy apuntando. Este sermón lo escribí para que usted reflexione si está siendo un buen administrador de todo lo que Dios le ha dado. Este sermón lo escribí para que usted pueda comprobar y analizar en su vida si estás glorificando a Dios con tu dinero. Si estás glorificando a Dios con los recursos que Él te ha otorgado, siendo también generoso para con otros, para con los necesitados y también comprometiéndote a cooperar y colaborar financieramente con el sostenimiento de la obra y la extensión del reino de los cielos. Y es por eso que lo que dice el versículo 17 cae pero de cajón en esta parte del sermón. Porque el apóstol Pablo dice lo siguiente: no es que busque dádivas, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que fue el mensajero, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y yo quiero tomar las palabras del apóstol Pablo y decir lo siguiente: queridos hermanos, no es que nosotros busquemos dádivas como iglesia. No es que nuestra única preocupación sea vaciar los bolsillos de nuestros miembros. Probablemente existen por ahí charlatanes que lo hacen. Probablemente existen por ahí lobos vestidos de oveja que procuran abusar de las ovejas para desnudarlas y aprovecharse de ellas. Pero no es lo que está en nuestro corazón, no es que busquemos dádivas. Lo que buscamos, queridos hermanos, con esto es que haya fruto que abunde a vuestra cuenta. Hay bendición en ser un buen administrador. Hay bendición en ser obediente a los principios bíblicos que demandan de nosotros ser generosos con aquel que está necesitado y que también demanda de nosotros comprometernos con el sostenimiento de la obra para la extensión del reino de los cielos. Hay bendición en eso. Hay fruto para usted. Y no me refiero a fruto material. No es lo material lo que buscamos. Es adorar al Señor. ¿Se fijó lo que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses al final? Versículo 18. Todo lo que he recibido de Epafrodito, lo he recibido como olor fragante, como sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo no busca manipularnos financieramente, porque él mismo reconoce que aprendió a estar satisfecho incluso cuando no tenía nada. Pero Pablo recibe estas ofrendas no porque las necesite, sino porque a través de ellas sabe que la iglesia de Filipos está adorando al Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo usa estos conceptos para referirse a la ofrenda. Conceptos que tenían que ver con el sacrificio sacerdotal. Su ofrenda es olor fragante, su ofrenda es sacrificio acepto, que agrada a Dios, porque lo que buscamos en el corazón de los discípulos de Cristo, en el contexto de esta comunidad, es que usted busque adorar a Dios con su dinero. Porque si no adoramos a Dios con nuestro dinero, no le quepa duda alguna que lo que va a suceder es que vamos a empezar a adorar a nuestro dinero como a un Dios. Porque en eso no hay términos medios. Entonces la pregunta clave
a esta altura es: ¿adoras a Dios con tu dinero? ¿O tal vez estás adorando a tu dinero como a un Dios? La Biblia lo dice abundantemente. Abundantemente lo dice. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu dinero, está tu adoración. Hermanos, tampoco quiero decir que usted adorará a Dios de manera verdadera cuando ofrende todo su dinero a la iglesia. Eso sería irresponsable. Usted va a adorar a Dios cuando sea un buen administrador y le alcance no solamente para sus necesidades, sus gustos y caprichos, que es justo y válido, sino también cuando usted sepa aprehender estos principios bíblicos de ayuda al necesitado y del sostenimiento de la obra de la iglesia para la extensión del reino de los cielos. Es por eso que el versículo 19 después dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La promesa de Dios es que cuando somos buenos administradores de nuestros recursos, cuando somos bondadosos, cuando somos generosos, cuando no somos egoístas, cuando no somos codiciosos, nunca nos faltará nada de lo necesario para vivir. Esa es la promesa de Dios. Y lo dice Malaquías en el capítulo 3. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Si ustedes son fieles con sus diezmos y ofrendas, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y no me refiero a lo material, si no es que andemos buscando dádivas, si no es que el Señor necesite de su dinero, no es que el Señor esté mendigándote. El Señor no está mendigando tu bolsillo. Él te está expresando que siendo el Rey, creador del universo, quiere dejarte claro cuáles deben ser los principios que gobiernen la administración de tus recursos. Y disculpe, mi hermano, que yo me meta en su bolsillo. Pero no lo hago en base a mi ascendencia moral, porque yo también he tomado decisiones financieras tontas. Lo hago predicando los principios y preceptos del Señor. El versículo 20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lo vuelvo a preguntar: ¿está usted glorificando a Dios en este contexto con sus finanzas? ¿Dios está mirándole con agrado y usted está administrando lo que a Él le pertenece? Dios llegará al final y dirá: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, fácilmente podemos caer en la hipocresía, porque Dios es un Dios que da. Y si nosotros no reflejamos entonces nuestros actos, lo que terminarán haciendo será contradiciendo nuestra fe. Dios es un Dios que da, y si no damos, entonces nuestra fe entra en un conflicto y terminamos siendo hipócritas. El texto termina diciendo en los versículos 21 y 22: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Pablo está hablando de la iglesia, de un grupo de personas que estaban sirviendo a un mismo Dios. Pablo ya tenía un grupo base en donde estaba plantando una iglesia. Y él dice: mando saludos. A todos los que están allá les mando saludos. Gracias por su generosidad. Aquí hay gente que también lo agradece. Aquí hay gente que ha sido bendecida por las ofrendas que ustedes han enviado. Porque el reino sigue extendiéndose. Entonces, mis queridos hermanos, durante muchos años el Señor nos ha permitido incorporar esta visión en nuestra iglesia. Y muchas veces desde este mismo lugar yo he felicitado y he agradecido el tremendo y profundo compromiso que nuestros miembros han demostrado en el sostenimiento de la obra. Pero aún falta. Aún falta, porque hay una tremenda preocupación respecto de los proyectos y las expectativas que tenemos hacia el futuro. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Y sabemos que financieramente hablando las cosas para nadie están bien, o para nadie han sido fáciles. Pero querido hermano, no dejemos de confiar en la provisión del Señor. Que las circunstancias no nublen nuestra mente al punto de hacernos perder cuál es el norte.
Que las circunstancias no nublen nuestra mente al punto de que dejemos de confiar en Dios y pasemos a confiar en nosotros mismos, sabiendo o interpretando cómo nosotros podemos cuidar de nuestro dinero para que no nos falte mañana. El Señor sabe de qué tenéis necesidad. Que las circunstancias actuales no nublen su mente, que sus decisiones financieras puedan seguir siendo gobernadas por los principios bíblicos que prometen también a los discípulos de Cristo prosperidad. Quiero dejarles con algunos desafíos para pensar y practicar, y me quiero tomar un poquito más de tiempo de lo usual en esto. En primer lugar, porque como vimos en el video inicial, el primer desafío que nos entrega el Señor es que debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado, para invertirlo en la misión de Dios. Ese es el primer desafío para pensar y practicar. Estás siendo un buen administrador de todo lo que el Señor te ha dado para invertirlo también en la misión de Dios. El desafío es que también como iglesia seamos buenos administradores. Porque no basta solamente con recibir las ofrendas, no basta solamente con recibir los diezmos. El Señor también demanda de nosotros como iglesia ser sabios administradores de los recursos, porque sabemos cuánto cuestan. Porque sabemos que muchos incluso ofrendan con esfuerzo, pero con tremenda gratitud en su corazón. Y hay un peso sobre nosotros como líderes de tomar decisiones sabias respecto del dinero que le pertenece al Señor, pero que muchas personas lo tuvieron que ganar con también mucho esfuerzo. Y no le quepa duda alguna que eso está en nuestro corazón. Administramos los recursos de la iglesia con temor del Señor, sabiendo de dónde ellos provienen. Segundo, desafío para pensar y practicar. Como iglesia, no solo queremos invertir en edificios, queremos invertir en personas. Porque eso es la iglesia. La iglesia son personas y no edificios. Cuando nosotros procuramos, queridos hermanos, que usted pueda seguir sosteniendo la obra mediante sus ofrendas, que usted pueda seguir sosteniendo la obra mediante sus aportes, mediante sus diezmos, es porque sabemos que ello no va a ir necesariamente en búsqueda de construir más edificios, invertir en edificios. Bueno, tenemos un edificio muy bonito, pero muy antiguo y muy viejo, que constantemente demanda de algunas reparaciones. Pero ¿sabe algo que a mí me encanta de esta iglesia y de cómo ha ido transformando su visión? Es que si tú miras el presupuesto de la Iglesia Presbiteriana de Concepción, te darás cuenta que el alto porcentaje de nuestros recursos está invertido en personas. Casi todos nuestros recursos lo invertimos en personas que están desarrollando y trabajando en la misión de Dios, porque creemos que esa es la visión que debe tener la iglesia, porque vemos que eso está presente en la Biblia. Esa era la visión de Filipos, invertir en personas. Y eso nos ha permitido, queridos hermanos, hoy día apoyar a muchas personas. Nos ha permitido no solamente tener un pastor a tiempo completo que dedique su tiempo integral para servir a la iglesia, sino también poder traer a una persona que asista pastoralmente, que está desarrollando un trabajo sumamente importante, porque la iglesia sigue creciendo. Eso nos ha permitido también invertir en la formación de seminaristas, en la formación de líderes. Nos ha permitido también invertir en otras personas que han plantado iglesias en otros lugares. Porque creemos que eso es parte integral también de lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Hermanos, como último desafío para pensar y practicar, hay mucho trabajo por hacer aún. Y necesitamos que cada miembro de esta iglesia sea un mayordomo fiel, que sirva con sus dones, pero también con sus bienes, para sustentar la obra del Señor, tal cual lo hizo la iglesia de Filipos. Tal cual lo hizo la iglesia de Filipos. Porque encontraremos plena alegría. Ponga atención a esto. Encontraremos plena alegría en poner a disposición de nuestro Dios y de su reino
lo que por derecho propio le pertenece a Él y no a nosotros. Encontraremos plena alegría siendo generosos para la misión. Que el Señor nos ayude. Te invito a orar. Padre Celestial, quiero pedirte primeramente, Señor, que nos perdones. Si como iglesia hemos fallado, o si como discípulos en particular hemos fallado, Señor, si hemos puesto nuestros corazones en cosas ajenas a ti, Señor, y hemos procurado adorar cosas distintas a ti, Padre. Señor, quiero rogarte ahora que tu Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros para que pueda sembrar esta palabra en nuestros corazones a fin de que ella produzca frutos. Frutos para tu gloria, Señor. No porque, como decíamos durante la predicación, tú necesitas de nuestro dinero, Padre. Tú no necesitas de nuestro diezmo y de nuestra ofrenda, pero demandas razón de ella, porque demandas de nuestro corazón absoluta adoración. Y una forma en la que te adoramos es también, Señor, cuando invertimos en tu reino. Y eso, por supuesto, trae bendición sobre la iglesia. Señor, también quiero pedirte que nos des sabiduría, nos sigas dando sabiduría a quienes somos líderes de esta iglesia en particular, para poder dar muestras de sabia administración, para poder dar muestras de una administración que esté centrada en la visión de extender tu reino, de predicar el evangelio, de plantar iglesias, de ser una comunidad relacional. Ayúdanos, Señor, en ese objetivo. Padre, haz de nosotros personas más generosas. Y si entre los hermanos que están aquí conectados, escuchando este sermón, hay personas, Padre, que han sido confrontadas y que están sumamente contrariadas, Señor, porque tal vez sus finanzas están desordenadas, Señor, y no encuentran salida, Padre, ayúdalos. Ayúdalos, Señor, dales claridad. Pon a su alrededor personas que los puedan orientar también, Señor, para que en esa área también el día de mañana ellos puedan dar gloria a tu nombre. Ayuda a tu iglesia. Ayuda, Señor, a quienes somos discípulos tuyos, que tenemos el compromiso de apoyar no solamente con nuestros dones, talentos y habilidades, sino también con nuestros bienes, la extensión del reino de los cielos. Oramos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mi querido hermano, que el Señor le bendiga, que le conceda una muy linda semana. Recuerde que esta semana que comienza mañana es tradicionalmente lo que se conoce como la Semana Santa. Y vamos a tener algunas actividades especiales. Todas ellas van a ser actividades telemáticas. Recuerde que la autoridad sanitaria ha decretado para estos días festivos cuarentenas absolutas. Cuidémonos. La situación epidemiológica en nuestro país está muy complicada. Seamos obedientes y participemos también de la solución. Quedémonos en casa. Y más aún, quédese en casa y conéctese a las actividades que tenemos preparadas para la conmemoración de la Semana Santa. Comenzamos el día jueves, vamos a tener una vigilia. Esta vigilia va a comenzar a las 7 de la tarde y terminará, a las 8 de la noche y terminará a las 11 de la noche. Va a ser una vigilia por Zoom, vamos a estar conectados como hermanos, vamos a tener tiempos de alabanza, tiempos de oración, tiempos de escuchar la palabra, un tiempo para compartir, ¿sí? Si quiere, puede tener algo rico para comer ahí mientras estamos conectados, no va a haber ningún problema. El día viernes también en la tarde vamos a estar transmitiendo un devocional, transmitiendo una predicación para conmemorar la crucifixión del Señor. Y el día domingo también vamos a estar celebrando la resurrección de nuestro Salvador Jesús desde temprano, para que también esté atento a las informaciones que estaremos enviando a través de nuestra plataforma WhatsApp y también publicando en todas nuestras otras redes sociales. Que el Señor le bendiga, cuídese mucho, preste atención a los afiches que vienen a continuación del postludio para que no se pierda también otras actividades que tenemos pensadas para que sigamos conectados, sirviendo juntos al Señor. Incline su rostro. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y que la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu sean con cada uno de ustedes, con sus familias, con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.